sesión vamos? Esta es la quinta. La quinta nos quedarían otras 3 más y ya estarías, del otro lado, ¿no? Nada más, faltaría Sí, el video de la ajá, última, que sería el resumen de ajá. todo, y aparte tener la octava sesión. Adelante. Sí, sí, son 3 las que faltan nada más. Bueno, este ya es el segundo capítulo. Sí, Sí, ¿verdad? Son 3 capítulos de la... son 4, ¿no? Sí, son Entonces, 4, son subcapítulos, vamos a tener que ver 2, 2, 2 y 2, ok, ¿verdad? sí, ok. Entonces este es el siguiente capítulo. Aquí ya estamos en los En valores del mexicano, en el tercero, ¿no? en el tercero. Sí. Sí, este ya es el tercer capítulo y es en referencia a los valores del mexicano. Bueno, el tema empieza describiendo cómo pues los valores dependen, ahora sí que aunque todos seamos una misma nación, pero pues depende mucho en cuestión a la región, varían mucho la ideología, la cultura que tienen distintos estados, ciudades, varían mucho, ¿no? Eh, Depende pues mucho el valor, el nivel económico, el género, la edad, la etnia a la que pertenezcan. Hablaba de una encuesta que hizo Banamex en los 80s y en los 90s, en cuanto que la generalidad del mexicano es que el mexicano aguanta, o sea, está acostumbrado por obligación, no por convicción, pues a trabajar bajo presión, a tener un patriotismo, pero ahora sí que porque se ha inculcado, ¿no? Esto se ha venido basando en la cultura que hemos tenido. Esto es como inicia Sí. el tema. Ujú. Después viene lo que es, hay un subtítulo dentro de este subtítulo, que es la valoración de la flojera. Menciona la información, la valoración de la flojera y infravaloración laboral, ¿no? O sea, Aquí, bueno, se valora, se le pone hasta arriba en el valor a la flojera y hasta ujú, abajo al trabajo. al trabajo, exactamente. Aquí, bueno, nos podemos dar cuenta que desde la conquista, pues el mexicano tuvo que acostumbrarse a trabajo pesado, porque pues de lo contrario, si no lo hacía, recibía castigos, ¿no? Castigos o hasta incluso la muerte. Entonces, más que hacerlo por realmente un gusto, bueno, creo que nadie trabaja por gusto, pero hacerlo como que de una manera agradable, pues lo hacían por miedo a recibir azotes, a ser castigados, ¿no? Entonces, la mayoría de los mexicanos trabaja así, o sea, trabaja, bajo presión, pero no porque tengan realmente una satisfacción, sino porque no les queda de otra, ¿no? Y Así hay como mucho que, disgusto. Mira, cuando tú platicas en cualquier esfera, puede ser en una escuela, en una empresa, en el gobierno, y escuchas en los pasillos, toda la gente está hablando mal siempre de la institución, del presidente municipal, del director, de toda la gente, ¿no? ujú, Porque la gente no trabaja a gusto, trabaja, como tú bien dices, a disgusto. claro, Porque el trabajo desde siempre ha sido concebido, bueno, desde la conquista española, como algo malo, y de hecho hay refranes que hablan de esto. Es tan malo que el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Un refrán. exacto. O Y yo no, hago como que trabajo y hago como que me pagan. sí, exactamente, precisamente porque como no es compensado el trabajo, realmente el esfuerzo con la remuneración, entonces por eso es lo que usted comenta, o sea, que la gente siempre está a disgusto, ¿no? O sea, porque el salario mínimo de nuestro país es el de los más bajos, yo creo que de todo el mundo, o sea, realmente no está valorado el esfuerzo que a diferencia de otros países, pues aquí el trabajo es más pesado, eh,
la prueba está en que por eso muchos emigran, porque a pesar de que su trabajo puede ser las mismas actividades, pero en otros países, por ejemplo Estados Unidos, pues es más valorado económicamente, ¿no? Porque allá pues nadie lo quiere hacer, nadie quiere hacer la mano de obra. Y el mexicano pues sí, ¿no? O sea, está acostumbrado a eso. Entonces, por eso es la insatisfacción aquí siempre, o sea, aparte de o sea, hay cosas como las jubilaciones y así de ese tipo, pero nunca están conformes con nada, ¿no? Entonces, esto es lo que habla este pequeño párrafo de información. Sí. El trabajo tiene históricamente muchas conceptualizaciones, desde que el hombre nace al mundo como ser humano, eh, ve al trabajo como algo positivo, porque es lo que le da de comer. Exacto, El trabajo le permitía recolectar frutos y luego tener sus parcelas con eh, granos que cultivaba, y más adelante con sus pequeñas porciones de tierra con ganado, sus granjitas, y empezó a domesticar a los animales y se los comía. Y no le faltaba, ¿verdad? Porque gran problema del Homo sapiens, de nuestra especie, es tener comida abundante y permanente, porque gastamos muchísima energía. No igual que la exacto. que gasta eh, un conejo. Ese sí que tiene que estar comiendo el tiempo del mundo, lo ves comiendo al conejo, porque gasta muchísima energía, porque brinca para todos lados, porque se escapa, porque esto y lo otro. Pero el ser humano necesitaba esa fuente de energía. Entonces, conforme llega el Estado, llega la esclavitud, pues mejor que otro trabaje por mí, mejor que otro haga las cosas por mí. Entonces, perdón, se da esta situación de que el trabajo es mal visto, porque se ve como que solamente los esclavos trabajan. Exacto. Y la gente digna, la gente de caché, la gente pipiris nice, pues esa no trabaja, nomás platican los cafés y anda en las fiestas, y ese no trabaja, ¿no? Y el que tiene que trabajar, pues es mal visto. Y, y todo eso ocurre en Grecia, ocurre en Roma. Los romanos esclavizaban y ponían a trabajar a los esclavos. Cuando Constantino eh, cambia la religión pagana por la cristiana, y luego más adelante un emperador les da la ciudadanía romana a todos, o sea, los esclavos, al ser ciudadanos romanos, ya no tenían que trabajar. Entonces el trabajo empieza a cambiar, a dar otro giro. Si antes yo era un esclavo de Dalmacia, que es lo equivalente como a Yugoslavia, como a Serbia, más o menos por esa región. Y yo era un esclavo, pero yo ahora ya soy ciudadano romano, pues ya no trabajo. Y eso fue lo que acabó el Imperio Romano, decía un maestro mío, ¿cuál es la esencia de un imperio? Pues que dominar para que otros hagan el trabajo, ¿no? En el momento que le da la ciudadanía a todos los romanos, en ese momento se acaba el concepto de imperio y se acaba el Ujú. Imperio Romano. Entonces todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derecho a que nos den pan, porque el Estado romano les daba pan a los ciudadanos, les daba pan y les daba circo, que de hecho es una frase que se ha vuelto muy famosa, panem et circensem en latín clásico, circenses se decía en latín clásico, y circercem en latín clericial. Entonces pan y circo era lo que estaba obligado el romano a darle a los ciudadanos para que no se rebelaran. Y el ejército, el ejército, el pan y el circo. Entre esos tres elementos nunca se rebelaba el pueblo.
Pero cuando ya todos son ciudadanos romanos, todos piden pan, ¿quién trabaja para cosechar el trigo y luego molerlo y luego hacer el pan? Pues nadie quería trabajar porque todos eran ciudadanos. Entonces, colapsa el imperio y se fragmenta en muchísimos pequeñísimos estados, como Milán, como, como Aquitania, como Britania. Britania antes estaba en Francia, no estaba en Inglaterra, ¿verdad? Pero bueno, entonces se fragmenta todo el imperio romano y la iglesia, en el momento en que todos somos iguales y todos somos hijos de Dios y todo este rollo, la iglesia dice, eh, tra- eh, comerás con el sudor de tu frente y cambia el asunto de que el trabajo como malo a como bueno. Entonces es digno trabajar. Cualquier trabajo es digno, es un concepto de la iglesia. Cualquier trabajo es digno, cualquier trabajo vale la pena porque te da de comer. Y San Pablo, inclusive en una de las cartas, dice, el que trabaje, que coma. Si no trabajas, no tienes derecho a comer. O sea, un rico que no trabajaba, no tenía derecho a comer. Entonces, ahora sí que es la revancha, digamos, de todos esos pobres que tenían que trabajar para darle de comer al rico. Pero va cambiando esta concepción con la iglesia. Toda la Edad Media se ve muy bien al trabajo, se ve positivo, se ve como favorable, como enaltecedor, como enorgullecedor, dignificador. El trabajo dignifica, también es un concepto religioso. Pero cuando el español conquista México, que traía ese rollo de que el trabajo dignificaba y todo ese rollo, pues los españoles súper católicos, ¿no? Ujú. Llegan aquí, ven a Quetzalcóatl, a Tlaloc, de hecho Quetzalcóatl era un dios menor, y entonces empiezan a destruir a todos los dioses que tenían los indígenas, a su lenguaje, por eso hablamos español, no hablamos náhuatl, por eso escribimos con grafías latinas, no con grafías indígenas, queman los códices, destruyen las pirámides y las poquitas que no destruyen, las entierran y sobre de ellas ponen iglesias, ¿no? Ujú. Entonces, el indígena, antes de la llegada de los españoles, tenía una conceptualización del trabajo muy parecida a la a la Edad Media, que el trabajo dignificaba. Sí, claro, también los aztecas tenían esclavos, muchos pueblos esclavos, pero les cobraban simplemente tributo, les cobraban una comisión, digamos, no los ponían a trabajar como esclavos para ellos, les cobraban una comisión, punto. Era parte del imperio azteca y cobraban una comisión, y eran un poco más abiertos en eso, bueno. Pero cuando llega el español, y obliga a trabajar al indígena a cargar piedras en el lomo para hacer haciendas, para hacer iglesias. El indígena ya no percibe el trabajo como dignificante, lo concibe como una esclavitud, como que un pueblo llega y te esclaviza, ¿verdad? Porque en un principio pensaban que eran dioses, los enviados de Quetzalcóatl, los españoles, ¿verdad? Y que y que eran inmortales y que creían que el caballo y el español que iba arriba eran una sola figura, cuando que eran dos, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, el indígena se desencanta del trabajo pero tremendamente. O sea, porque se convierte en un esclavo del español. Y entonces empieza a haber sociedad de castas. Los indígenas, pues, el trabajo más brutal en las minas, sacando plata y oro para España, cobre, en el mejor de los casos, que se encuentra más fácilmente. El oro y la plata tienes que cavar más a fondo. Había una montaña, decían que toda la montaña era de plata, el Potosí, que no estaba aquí en San Luis Potosí, estaba en una región de América Latina. Entonces, poco a poco el indígena destruye el concepto de trabajo como algo que le da dignidad
El trabajo es malo y la gente que te pone a trabajar es mala. Ese es el concepto del indígena. Y luego la mujer indígena tiene hijos que son mestizos. También tiene hijos que son indígenas, pero se van aislando y quedan muy poquitos grupitos. En México prácticamente decían que en Milpalta había náhuatls o aztecas puros, pero no, yo no lo pude corroborar, por ejemplo. Pero en la zona de Yucatán sí hay mayas, hay indígenas mayas puros, pero no son muchos. La gran mayoría hubo mestizaje, ¿no? El español y el indígena. Porque no hubo españolas con indígenas. O sea, porque solamente, ¿quién se atrevía a venir a América? Pues hombres, porque eran trabajos forzados, hacinados en una cabina de 2 metros, de nada más para que respiraras y lo que medía tu cuerpo, ¿no? Por 40 centímetros, ahí se dormían los soldados o los que venían a América. Y obviamente, imagínate defecar, pues todos esos desechos en el mar, o sea, qué cosa tan incómoda. El barco lleno de ratas que se comían el, el- los suministros que llevaban los españoles para aguantar 3 meses, porque el viaje duraba 3 meses, más o menos, 2 meses y medio, casi 3 meses, ¿no? Entonces, solamente hombres venían a América, no venían mujeres. Cuando venían mujeres era cuando venía el virrey con su esposa. Entonces, pero venían en un super barcote con todas las comodidades y lujos y escoltados, además, bueno, otro rollo, ¿no? Entonces el indígena, perdón, la indígena es abusada por el español, tiene hijos que el español no le importa reconocer. El español solamente la buscaba la mujer indígena para la cuestión sexual o para un descanso sexual y punto. Entonces, todos esos mestizos crecen con un terror hacia el trabajo y con un deseo de destruir al que te pone a trabajar, porque el que te pone a trabajar es malo, es malvado, y no hay una idea de que el trabajo es dignificante, no para el indígena, ni para el mestizo. México se va haciendo cada vez más mestizo y menos indígena. Y de alguna manera se va homologando el mestizaje en todo México. En la actualidad somos 96% de mestizos, 3% de indígenas y 1% de gente que es puramente europea. Muy poquito, ¿eh? Pero el mestizo hereda toda esta tradición de que el trabajo embrutece en vez de ennoblece, de que el trabajo es malo, de que trabajo como negro para ganar como blanco. O sea, todos esos conceptos, ¿no? Aquí no hubo negros en personas de origen afroamericano porque no se necesitaban. Había tanto indígena como esclavo que para qué querías personas de África. Allá en Estados Unidos no había indígenas. Había 400,000 indígenas en todo Estados Unidos completito. En todo Canadá había 30,000 indígenas cuando llegaron los españoles, pero en Mesoamérica había 20 millones de indígenas. Entonces, todos ellos eran esclavos. Entonces, pues a trabajar y a trabajar y a trabajar como burros y no ganaban nada y no ascendían, nunca podían subir de puesto un indígena que trabajara muy bien, porque había una casta. El mestizo siempre estaba arriba del indígena, el criollo arriba del mestizo y el español arriba del criollo. Entonces no tenía caso, o sea, yo pudiera hacer el mejor trabajo del mundo y siempre iba a ser el mestizo, o iba a ser el indígena, o iba a ser el criollo. Entonces, se desdignificó el trabajo y sigue ocurriendo esto en México. Entonces, el trabajo en México, estamos en un país en el cual pesa más o tiene más fuerza tener amigos en el poder, tener algún amigo bien colocado, por más que hagan elecciones y todo ese rollo, la idiosincrasia no cambia y se sigue dando este asunto. Por eso la gente se va a Canadá, allá le pagan 3.5 dólares por hora, que son
a 16 pesos. Cada dólar son como 60 pesos, ponle tú, 65 pesos por hora. ¿Y aquí cuánto es el salario mínimo? Son como ciento y tantos de pesos, ¿no? Entonces, allá estamos hablando de lo menos, pero puedes ganar por ejemplo, una persona que ponía pisos en Canadá ganaba $50 la hora, pero pues ponía los pisos de los edificios más caros de Canadá. Entonces, eh, allá sí te retribuye el trabajo, allá sí ganas lo que haces, porque aquí sigue imperando que el que tiene trabajadores los esclaviza, entre comillas, les saca todo el jugo que puede, los hace que se queden a trabajar hasta horas extras, so pena de correrlos, porque aquí lo peor que te puede pasar es que te corre el patrón. Entonces, antes de que me corra, mejor me ponga a hacer bien mi trabajo. Aquí no te estimulan por las buenas, te estimulan por las malas. O Sí, sea, con castigos. sí, o sea, en Canadá te dicen, tú haces un mejor trabajo, te voy a dar un premio. Aquí tú no Ujú, haces bien tu trabajo, te corro. ujú. Y búscale. Y conciliación y arbitraje y esos lugares, pues es pura maña porque realmente no te dan francamente lo que es, porque llegas a un acuerdo con el patrón, muy desgastante después de muchos meses que tú no tienes ya trabajo, o tuviste alguno tal vez, pero ya lo que quieres es cerrar o finiquitar esa situación. No, y Entonces, quedas fichado. Y y, quedas fichado bueno, porque al momento de realizar un reclutamiento, o sea, hay una base de datos que ya está cargada en el sistema justamente por parte de JULCAS, que es Junta de Conciliación Federal de Trabajo. Y ahí, o sea, tú puedes accesar y ver, o sea, cuando estás los candidatos, ¿no? A ver, fulanito tal, y te aparece si ya estuvo en un proceso legal, laboral, si demandó a la empresa, y ahí te aparece todo. Entonces, eso también, ahora sí te fichas, como si cayeras a la cárcel, ¿no? O sea, quedas fichado pues para sí. próximos empleos, o sea, porque ya te das cuenta que esa persona pues la consideras problemática, ¿no? Exactamente. También ese es otro problema de que se corre la voz y tú ya no sabes si demandar y quedar fichado o mejor te aguantas. Y por ejemplo, Ujú, en la medida en que la gente tiene un nivel socioeconómico más alto, no, mejor no demanda. Y la claro. gente que tiene un nivel socioeconómico bajo prefiere demandar porque no tiene ni para comer. Sí, El que por tiene, necesidad. el que tiene un nivel socioeconómico un poquito más alto, que tiene ahorros, que puede aguantar, prefiere no Ujú, demandar con el objetivo de seguir teniendo trabajo, ¿no? Y claro. hacerte rico en México, pues es un garbanzo de a libra, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos, la probabilidad de que una persona nueva que llega y se haga rica es de una de 100 y en México es una de 10,000, según los estándares de la Coparmex. El, la gente que pone un nuevo negocio en México, Ujú. solamente una de 10,000 personas puede llegar a hacerse rica. En Estados Unidos, una de 100 que ponga un negocio, o sea, es increíble, una de 100 está muy cerca, pues, es cuestión de echarle ganas. O sea, sí se puede. Ese es el famoso sueño americano, de igualdad de oportunidades y de que si yo le echo ganas, pues va a salir el dinero y va a salir la empresa, va a salir adelante, etcétera, ¿no? Y hay muchísimas cadenas, por ejemplo, Starbucks empezó con una cadenita, era una tiendita que estaba, una tiendita así chiquita, o sea, y ahorita pues está en todo el mundo. Y bueno, muchas grandes empresas han empezado pequeñas, ¿no? Y bueno, y tan es así que están acá en México. Pero de México hacia el mundo, ¿qué hemos dado? ¿Qué empresa? Por nomás la cerveza, la cerveza, ¿cómo se llama? La modelo La Corona, pues es Ujú. la que anda en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a ese señor sí le pegó, entonces, Contadas. ¿sí? Ahora, muchas de esas empresas están compradas por gente extranjera y no lo sabemos. Por ejemplo, Carlos Quinto no es de mexicanos. Chocolate Abuelita no es de mexicanos.
¿sí? O sea, hay mucha empresa que creemos que es de mexicanos y no, nomás utilizan el nombre, pero La es marca la marca, pero es de extranjeros. Igual la Corona tiene muchas acciones que no son extranjera. que son extranjeras, pero bueno, pero para que veas, ¿no? Entonces sí, em, el eh, cómo se dibujaba, y de hecho tú vas a los aeropuertos a viajar a alguna ciudad de Estados Unidos o de otro país, y perdón, es que me está saliendo mi esposa. Entonces vas a viajar a otro lugar y resulta ser que eh, los souvenirs que te dan es un eh, mexicano con un zarape, un sombrero que lo tapa todo y está recargado en una penca de maguey, en un cactus, y está dormido. O sea, como que la imagen que tiene el extranjero del mexicano es flojo, si tiene oportunidad de dormir, con un sombrerote para que le tape el sol, y recargado en un cactus. O sea, una tierra que no da, árida, pero obviamente que esa no es la visión real de México, ¿sí? Pero bueno, en fin, ¿qué más nos platicas, estimado Abdiel? Pues entonces de aquí es donde se desprende de lo que usted comenta sobre el malinchismo intelectual, ¿no? O sea, buscamos ahora sí que el título como tal, pero ahora sí que por tenerlo, no porque realmente queramos trascender, ¿sabe? Aquí en el país. Lo que decía usted, empresas, o sea, es una contada en muchas que son de México, porque nadie patenta, nadie, o sea, realmente difunde sus inventos, o sea, esperamos a que otros mejor nos roben las ideas y que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? Entonces nos volvemos, como decía el texto, reos de excomunión. Sí, aquí la creatividad es muy mal vista y se observa bastante, por ejemplo, en CONACYT, que es una institución, todas las instituciones en México están, Dios mío, están súper amañadas, no puedes tú confiar en ninguna, en el Seguro Social, bueno, para donde te hagas, en la Comisión Federal de Electricidad, para donde te hagas, ¿no? Con todo respeto lo digo, porque hay gente que trabaja bien, pero en general las instituciones no son confiables. Las instituciones que promueven la ciencia y la tecnología en México, por ejemplo, luego salió con lo del COVID, que el Politécnico Nacional ya había descubierto una vacuna. A mí me gustaría saber esa noticia que se filtró hace 6 meses, que habían descubierto una vacuna y que la iban a poner en práctica y que íbamos a ser pioneros. ¿Dónde está esa vacuna? Puras mentiras. Pero eso sí se echaron propaganda, se alzaron el cuello, recibieron dinero, subsidio para hacer la vacuna, pero pues ahí se entramó todo y ahí se Ujú. enturbió y no se supo dónde quedó el dinero y tampoco dónde quedó la vacuna susodicha. Pero, y así está el CONACYT. El CONACYT es una bola de rateros, porque yo creo que no se vale que un mexicano digno, bien, me refiero, recibe un dinero sin hacer nada. Y las personas que trabajan en CONACYT, no todas, obviamente hay de todo en la viña del Señor, pero muchos de ellos publican un articulito mínimo, chiquito, se lo plagian a un alumno, que también es algo que se ha hablado mucho aquí en México, del plagio del asesor al alumno. O sea, el que asesora una tesis de doctorado agarra partes de esa tesis y las pone como si fueran propias, o inclusive le dice al alumno, sube un artículo a internet, pero ponme a mí como primero. Entonces eso no está bien. Y eso es algo muy común, muy de aquí. Entonces el alumno, con tal de quedar bien con el maestro, pues le regala el artículo, le hace el artículo
y no son cosas que hable bien de la creatividad del mexicano, sino Y de del todos modos comedi uno nunca queda bien, ¿no? que de todos modos uno nunca queda bien. Sí, sí, sí. Porque tarde que temprano, si tú dices ese artículo es mío, te echas en contra del maestro y te lo niega y lo que sea. Ujú. Y si tú dices, no, pues es del maestro, pues el maestro sale ganando. Eso es lo que suele ocurrir mucho en CONACYT, que no son artículos de los... Hubo un escandalazo aquí en México, porque el doctor Sheridan publicó un artículo en una revista española y un pillastre de esos que hay en CONACYT, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con grado de SNI, de investigador nacional, y que aparte colaboró con la mitad de los maestros de aquí de la Universidad de Guanajuato. O sea, fue un escandalazo, ¿eh? Se fusiló, no recuerdo si 16 o 17 páginas textuales de un poema y lo publicó como si fuera de él, cuando que él se echó una vueltecita por España, vio una revista, le gustó un poema, lo recortó, se la trajo a México, lo retranscribió, idéntico, y lo puso como de él. Entonces eso, el CONACYT le da, por ser creativo, les dan puntos y van subiendo de puntos de tal manera que llegan a ganar un dineral, ¿eh? Como 150,000 pesos, 200,000 pesos. Son sueldos altísimos, porque te pagan en la universidad donde trabajas, te pagan por ser SNI, te pagan por los privilegios y prebendas por los niveles que tengas en el SNI, y aparte tienes subsidios, por ejemplo, del Estado, de CONCITEC, que es el Consejo Guanajuatense para la Ciencia y la Tecnología, y puedes ir pidiendo subsidios en muchos lados y tienes entradas pero barres el dinero prácticamente, ¿no? Con un artículo que ni es tuyo. Entonces, Pascual Gay, y es un asunto que está en internet, ¿eh? Él es un escandalazo de lo que sabemos. Ahora, de lo que no sabemos, porque este tal Pascual Gay reconoció, dijo, Guillermo Sheridan dijo, ese artículo es mío y tengo las pruebas, esto, lo otro. Y Pascual Gay pues, se quedó calladito, lo despidieron de la universidad, lo despidieron del CONACYT, le impidieron que ocupara algún puesto de investigador. Y toda la gente con la que hizo esos libros de la Universidad de Guanajuato, que fueron muchísimas personas, dijeron que no, que era un gran escritor, que nada que ver, que era maravilloso, que era genial, que era muy creativo, y ahí estaba la prueba de que no. Ay, qué rico, no, pues muy bien. Sí, nosotros vamos a ir con unas tiras rápido y luego Entonces, ya, a ver qué. y bueno, Ya son cosas en la tarde, que para como que nuestra, nomás como ves, ocurren aquí en México, ¿no? ya me dices a qué hora te desocupas. Hablando de la Vas creatividad. a llegar ya, Entonces, ¿no? si tú eres realmente creativo, tú sabes que te destruyen, porque no, Oigan, ¿no al quieren mexicano no le gusta, un rancho? como los camarones, Oigan, ¿no? ¿no Los quieren pedir un cangrejos. rancho? De No le, reversa, sí, no le gusta, trascender. lo echan para abajo los coetáneos, porque hay mucha envidia Rancho, a la gente a ver, de veras creativa. Y la gente que se fusila con ¿de las dónde cosas y que hace un este tipo de rancho? mañas, como el tal Pascual Gay, esa gente camina y duró 20 años chupándole al CONACYT, ¿verdad? De dinero, cuando que los artículos no eran de él, y a la Universidad de Guanajuato, y la Universidad de Guanajuato al CONACYT, y bueno, y al último te digo, hubo una carta para defenderlo de la universidad, de los maestros de la Universidad de Guanajuato, para defender al tal Pascual Gay. Pascual. Ahí está en internet, y ahí está la carta de que no, que muy buen escritor, sí, pues sí si se plagia 17 páginas íntegras, hasta la coma la dejó, ni siquiera la coma la quitó, y que muy íntegro. Entonces, es pura porquería, desafortunadamente, eh, como la política, como muchas cosas institucionales, mucho se maneja y se arregla al interior y muy poquito sabemos de lo que ocurre, ¿no? La prensa está haciendo una labor muy fuerte, también está haciendo una labor muy fuerte las redes sociales, la gente que está adentro, que tiene el valor de denunciar, que cada vez es más,
Ujú. pero no hemos llegado a estándares internacionales. O sea, seguimos todavía con esas lacras de destruir a la gente creativa y de premiar al lambiscón, al agachado, al servil. Ese sí se le premia. Y luego crece y luego llega hasta arriba, si tú tienes esa actitud. Pero si tú eres creativo, si te ocurre una idea innovadora, buena, un mejor proceso, como ocurrió aquí en General Motors, en la planta de Silao, que a alguien se le ocurrió que en vez de estar saliendo del coche y agarrando una pieza y saliendo otra vez y agarrando otra, tener un montaje de piezas flotantes para tomar la que más quisiera, se le ocurrió un mexicano. Esa persona patentó la idea y vámonos. O sea, se desapareció de aquí de la planta de General Motors de Silao. ¿Por qué? Porque de entrada todos los compañeros se convirtieron en sus enemigos. Se lo querían comer vivo, que no era cierto, que la idea era de otro, que quién sabe qué. Y no, la idea era de él, ¿verdad? Entonces él lo que hizo fue patentarla, se puso vivo y se fue de México. Y en otros países, allá sí es bien recibido, porque Sí, evidentemente, allá sí es bien visto, sí, claro, la gente creativa es muy bien vista. claro. ¿Sí? Aquí te llaman loco, allá quieres llegar a la luna, pues imagínate que en México hubiera dicho el discurso, ¿qué presidente estaba en el 60? No sé, López Mateos, supongo, que hubiera dicho, vamos a llegar a la luna antes de que termine la década de los 70. No, pues ese presidente está loco, pero Claro, lo Kennedy desaparecen. lo desaparecen porque está loco, va a gastar recursos Sí. a lo idiota. En cambio, en Estados Unidos, sí llegaron a la luna. Es que allá la Ujú. libertad de pensar, la libertad de hacer, no tiene límite. O sea, aquí me acuerdo de la manguita esa que le ponen a los vasitos de Starbucks para que no te quemes, como un cartoncito. Alguien, alguien lo patentó y la esposa le decía, era la esposa le decía, adelante, adelante, esposo mío, ¿necesitas dinero? Sí, es que ando buscando un cartoncito que repele el calor para no Para que no te quemarme, quemes. Ujú, porque te daban antes servilletas y se te caía el café te ujú. manchaba todo. Y él patentó ese cartoncito y le dan 1 centavo por cada café que se vende en el mundo, de cualquier marca, de Starbucks, de Kmart, de Quick, de la que sea. Si ellos venden un café con un cartoncito, le tienen que dar 1 centavo de dólar a Sí, ese las señor, regalías. famosas regalías. Entonces, Ujú. y si alguien lo hace en México, dicen que está loco, que se ha ido perdiendo el tiempo con un cartoncito, que se ya se deschavetó. O sea, la creatividad aquí la destruyen. Pues eh, sí, y, lo está y- subestimada. y si pega, la envidia corrió a esta gente y lo destruye, ¿no? Lo acaban. Sí, Entonces, hasta que no te hunden. mejor se va a Estados Unidos y ahí así, ahí así lo comprenden, o a Canadá, ¿no? Un dato interesante que me llamó la atención en cuanto al trabajo es que en Estados Unidos es donde más discriminación hay contra el propio mexicano, pero de parte de los mexicanos, no de los gringos. O sea, un mexicano no puede ver a otro mexicano en Estados Unidos. Ya tiene 20 años allá, ya se estableció, no le da trabajo, no le da trabajo a otro mexicano, ¿sí? Eso es algo que mejor se lo da un alemán, se lo da de otra nacionalidad que de aquí del propio México. Algo más ya para terminar, 47. Pues en conclusión podemos decir que el problema de México no es ideológico, sino idiosincrático, ¿no? O sea, las ideas, la creatividad la tenemos. De hecho, pues los mexicanos somos ahora sí que reconocidos por ser muy creativos, muy ocurrentes y muy espontáneos. Sí, Pero pues el problema es que todo se queda en una conducta, o sea, no trasciende como a una forma de ser o una costumbre, una forma de vida, sino que nada más se queda ahí como el chistoso, el que se le ocurre todo, el que siempre tiene iniciativa para todo, pero pues el tonto, ¿verdad? Porque todo lo que crea, todo lo que imagina, lo que desarrolla, pues se vuelven ideas de otros.
Entonces, pues ese es el asunto, que no trascendemos, no porque no podamos, sino porque no queremos. Claro. Llama la atención cómo José José, posiblemente uno de los mejores cantantes que hayamos tenido, nunca quiso aceptar cantar una composición de un mexicano. Todas eran de españoles. Fíjate qué malinchista. Ujú. Armando Manzanero criticó mucho a José José porque Armando Manzanero era cantautor. Él cantaba lo que él componía, pues, pero era muy mal cantante, siendo honestos. La voz de Armando Manzanero no era muy agradable como la de Luis Miguel, como la de José José. Pero le decía a José José a Armando Manzanero, pues mira, tengo ese repertorio de canciones. Y José José decía, no, porque eres mexicano y los mexicanos no valen. Entonces ahí está ese malinchismo. ¿Por qué José José le cantó? Y digo, se hizo famosísimo José José. De hecho, la canción más famosa de José José, El Triste, no es de un mexicano. O sea, puro extranjero. Entonces, y sin embargo, habiendo tanta creatividad, al revés, extranjeros cantan canciones de Armando Manzanero. ¿Sí? El propio Luis Miguel, que ni vive en México, que de mexicano no tiene nada Luis Miguel, porque ni el papá ni la mamá eran mexicanos, nació en Puerto Rico, pero bueno, se hizo famoso en México, que es otra cosa, pero no vive en México. Luis Miguel sí le cantaba las canciones de Armando Manzanero y las hizo famosísimas. Romance 1, Romance 2, Mis Mejores Boleros. eh, Muchísimas canciones hicieron famosísimas de Armando Manzanero por Luis Miguel, porque Luis Miguel sí tuvo fe en Armando Manzanero, pero Luis Miguel no pensaba como mexicano, porque pues ¿qué va a ser mexicano Luis Miguel? Es una cosa que nos queremos atribuir de manera falaz, nada que ver. ¿No? Pues, ni la pinta tiene de mexicano, ¿verdad? En fin, pues me parece muy bien y muy coherente todo lo que mencionas, muy apropiado al tema de ese asunto de la idiosincrasia del trabajo. Y nos vemos entonces bien en 8, mi querido Abdiel. No se te olvide publicar y ya estamos muy cerca de la recta final para que darte ya tu carta de liberación de Ok, este tema de la psicología del mexicano. Te mando un abrazo sí, con mucho aprecio y respeto y estamos en contacto. igualmente. Hasta Bye, luego. profe. Suerte, bye.